La vida de Mario Moreno Cantinflas, el rey de la comedia mexicana, siempre estuvo llena de risas. Pero tras la muerte de su amada esposa, la risa se convirtió en un eco distante. Durante 5 años, el vacío se apoderó de su corazón. La soledad lo envolvía como una sombra, y cada día se preguntaba, ¿podría volver a amar? Un día en un set de filmación, conoció a la actriz que interpretaba a Rubí. Su belleza era deslumbrante, pero había algo más, una chispa en sus ojos que lo atrapó. Era como mirar al pasado y al futuro al mismo tiempo. Sin embargo, el recuerdo de su esposa lo atormentaba. ¿Era traición sentir algo por otra mujer? Mientras las cámaras rodaban, Cantinflas se debatía entre el deseo y la culpa. La risa que solía brotar de su ser se convertía en un susurro. La actriz, con su risa contagiosa, lo hacía olvidar, aunque solo por un instante. Pero cada vez que sonreía, una voz en su interior le decía, «¿Es correcto?». La tensión crecía. En cada encuentro la atracción se hacía más intensa, pero el miedo lo paralizaba. ¿Podía abrir su corazón nuevamente? La lucha interna lo consumía. La vida sin amor era un desierto, pero el amor sin lealtad era un abismo. Una noche, mientras las luces del set parpadeaban, se encontraron a solas. Ella lo miró con una mezcla de curiosidad y compasión. «¿Por qué te alejas?», preguntó con suavidad. La pregunta resonó en su mente. ¿Por qué? La respuesta era un laberinto de emociones. La culpa lo mantenía prisionero. Cantinflas recordó los momentos felices con su esposa, las risas, los abrazos, el amor incondicional. Pero también recordó el dolor de su pérdida. ¿Era posible que el amor renaciera en su corazón? La actriz representaba una nueva oportunidad, pero también un riesgo. ¿Podría arriesgarse a ser herido de nuevo? Mientras la noche avanzaba, el silencio se volvió ensordecedor. La actriz se acercó un poco más. «A veces el amor llega cuando menos lo esperas», dijo, rompiendo la tensión. Sus palabras eran un bálsamo, pero también un desafío. ¿Estaba listo para aceptar ese amor? La pregunta lo atormentaba. La vida sin amor era un camino solitario, pero el amor podía traer consigo un dolor inimaginable. ¿Qué elegiría? ¿La risa o el llanto? ¿El amor o la soledad? En ese instante el tiempo se detuvo. La decisión estaba en sus manos. El dilema lo consumía. La actriz era un faro en su oscuridad, pero el miedo a traicionar su memoria lo mantenía cautivo. ¿Podría encontrar la valentía para amar de nuevo? La lucha entre el deseo y la lealtad lo desgastaba. Mientras la actriz lo miraba, una lágrima rodó por su mejilla. Era un símbolo de su lucha interna. ¿Era posible amar sin olvidar? La pregunta lo perseguía. La vida de Cantinflas estaba a punto de cambiar, pero el costo podría ser alto. El eco de su risa resonaba en su mente, pero también lo hacía el silencio de su soledad. La actriz extendió su mano, un gesto simple pero poderoso. ¿Tomaría su mano y se arriesgaría a sentir de nuevo? La incertidumbre lo envolvía. En ese momento una decisión crucial se avecinaba. La vida de Cantinflas estaba en una encrucijada. ¿Podría abrir su corazón y dejar que el amor floreciera una vez más? La respuesta estaba a un suspiro de distancia, pero el miedo lo mantenía anclado. La noche se tornó oscura, y el dilema se intensificó. La actriz lo miraba con esperanza, pero él estaba atrapado en su propio laberinto emocional. ¿Sería capaz de romper las cadenas de su pasado? La pregunta flotaba en el aire, y el futuro de Cantinflas pendía de un hilo. La historia apenas comenzaba, y el corazón de un comediante estaba a punto de enfrentarse a su mayor desafío. ¿El amor podría renacer en medio de la soledad? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero el miedo podía ser un enemigo formidable. ¿Qué camino elegiría? Mario miraba por la ventana de su lujosa casa, pero su mente estaba lejos. Las luces de la ciudad brillaban, pero en su corazón solo había oscuridad. Había alcanzado la cima del cine de oro mexicano, pero el éxito no llenaba el vacío que dejó su esposa. La risa de ella aún resonaba en sus recuerdos, como un eco que nunca se desvanecía. Cada día Mario se despertaba con la misma pregunta, ¿qué hice mal? La culpa lo consumía. Se decía a sí mismo que había hecho todo lo posible, que había sido un buen esposo. Pero la verdad era más compleja. La presión del trabajo, las largas horas en el set, lo alejaron de ella. Cuando finalmente se dio cuenta, ya era demasiado tarde. La soledad se convirtió en su compañera constante. Adoptar a Mario Arturo fue un intento de llenar ese vacío. Un niño que traería alegría, risas y amor a su vida. Pero la sombra de la soledad seguía acechando. Cada sonrisa del niño le recordaba lo que había perdido. Cada abrazo era un recordatorio de su incapacidad para ser feliz.
¿Podría realmente encontrar la redención a través de su hijo? Mientras Mario Arturo jugaba en el jardín, Mario lo observaba desde la distancia. El niño reía, inocente y despreocupado, pero en el fondo, Mario sentía un nudo en el estómago. ¿Era justo para el niño cargar con el peso de su tristeza? La adopción había sido un acto de amor, pero también un acto de desesperación. ¿Estaba usando a su hijo como un parche para su propio dolor? La vida de Mario se convirtió en una lucha interna. En las noches, cuando el silencio se hacía abrumador, se preguntaba si alguna vez podría ser feliz de nuevo. La fama y el reconocimiento no significaban nada sin el amor de su esposa. La soledad se transformó en un monstruo que devoraba su alma. ¿Cómo podía encontrar la paz en medio de tanto caos? Un día, mientras revisaba viejas fotos, se encontró con una imagen de su esposa. Ella sonreía radiante y llena de vida. Mario sintió una punzada en el corazón. La tristeza lo invadió. ¿Por qué no pudo protegerla? ¿Por qué no pudo hacer más? Las lágrimas comenzaron a caer. En ese momento se dio cuenta de que no podía seguir huyendo de su dolor. Tenía que enfrentarlo. Decidió hablar con Mario Arturo. Se sentó con él en el jardín, rodeados de flores que su esposa había plantado. «Hijo, hay algo que necesito que entiendas», comenzó, su voz temblando. «Tu madre era una mujer increíble. La perdí, y eso me duele más de lo que puedes imaginar». El niño lo miró con curiosidad, sin comprender del todo, pero Mario sabía que debía compartir su carga. «Quiero que sepas que no estás aquí para llenar un vacío. Eres tú mismo, y eso es suficiente», continuó. Las palabras salieron de su corazón, pero la lucha interna seguía. ¿Podría realmente dejar ir el pasado? ¿Podría permitir que su hijo viviera sin la sombra de su dolor? A medida que pasaban los días, Mario intentó ser un mejor padre. Llevó a Mario Arturo al cine, a parques, a aventuras que nunca había compartido con su esposa, pero cada risa del niño era un recordatorio de lo que había perdido. La culpa lo seguía como una sombra. ¿Era egoísta querer que su hijo lo hiciera feliz? Una noche, mientras Mario Arturo dormía, Mario se sentó en la sala, rodeado de recuerdos. La casa estaba en silencio, pero su mente estaba en guerra. La soledad lo abrazaba, y la tristeza lo ahogaba. Se dio cuenta de que no podía seguir así. Tenía que encontrar una manera de sanar. Pero ¿cómo se sanaba un corazón roto? La respuesta no era sencilla. La lucha entre el amor y el dolor lo consumía. Sabía que debía dejar ir, pero el miedo a olvidar lo mantenía atado. ¿Podría encontrar la fuerza para seguir adelante? ¿O este se quedaría atrapado en el pasado, dejando que la tristeza definiera su vida? Mientras el sol salía, Mario miró por la ventana una vez más. La luz iluminaba el jardín donde su hijo jugaba. En ese momento, comprendió que la vida seguía. Tenía que aprender a vivir con su dolor, pero también a amar de nuevo. La batalla no había terminado, pero había un destello de esperanza. Quizás, solo quizás, podría encontrar la paz que tanto anhelaba. Todo cambió en 1971. Boom. Cantinflas, el ícono de la comedia mexicana, se encontraba en la cúspide de su carrera. Sin embargo, en su interior, una tormenta de dudas y miedos lo asediaba. La fama no llenaba el vacío que sentía. Era un hombre atrapado entre risas y lágrimas, entre el aplauso del público y la soledad de su habitación. Fue entonces cuando conoció a Irane Ori. Ella era la deslumbrante actriz que había interpretado a Rubí, un papel que la catapultó a la fama. Su belleza era hipnotizante, su talento, innegable. Cada vez que Cantinflas la veía, su corazón latía con fuerza. Pero había algo más. Una sombra del pasado lo seguía, un miedo que lo mantenía a distancia. Irane era todo lo que él deseaba, brillante, carismática, llena de vida. Pero en su mente, una pregunta lo atormentaba. ¿Soy suficiente para ella? La inseguridad lo consumía. Había sido amado por su talento, pero nunca por quien realmente era. La risa que ofrecía al mundo era un escudo, una forma de protegerse de la vulnerabilidad. Un día, en un evento de cine, sus miradas se cruzaron. Irane sonrió, y por un instante, el tiempo se detuvo. Cantinflas sintió una conexión, una chispa que lo llenó de esperanza. Pero al mismo tiempo el eco de su pasado resonó en su mente. Recordó las decepciones, las traiciones. Recordó cómo había sido dejado de lado por aquellos que amaba. ¿Podría arriesgarse de nuevo? Mientras la multitud a su alrededor celebraba, él se sintió atrapado en su propio laberinto emocional. La risa de los demás se convirtió en un murmullo distante. Todo lo que podía escuchar era su propio corazón, latiendo con fuerza, gritando por una respuesta. ¿Debo abrirme a ella o protegerme de nuevo? La presión era abrumadora. Irane se acercó, su mirada llena de curiosidad. ¿Por qué te alejas?, preguntó con suavidad. Esa simple pregunta lo desarmó. En su interior, una batalla se libraba.
La parte de él que anhelaba el amor luchaba contra la parte que temía el dolor. La vulnerabilidad era un riesgo que no estaba seguro de querer tomar. Cantinflas recordó su infancia, los momentos de alegría y tristeza, la risa de su madre, el abrazo de su padre, pero también recordó las pérdidas, las despedidas. La vida le había enseñado que el amor podía ser efímero. ¿Valía la pena arriesgarse a perderlo de nuevo? Mientras Irane lo miraba, él sintió que su corazón se abría lentamente. Pero la sombra de su pasado seguía acechando. ¿Y si no soy lo que ella espera?, pensó. La presión de ser un ícono, de ser el mejor, lo mantenía en un estado de constante ansiedad. La risa que ofrecía al mundo era su refugio, pero también su prisión. Irane, al notar su lucha interna, se acercó un poco más. No tienes que ser perfecto, solo sé tú mismo. Sus palabras resonaron en su mente. ¿Pero qué significaba ser él mismo? ¿Era el hombre que hacía reír a millones o el hombre que temía abrir su corazón? La tensión creció. Cantinflas sintió que el aire se volvía denso. La multitud a su alrededor desapareció, y solo existía él y ella. La belleza de Irane lo desarmaba, pero su propio miedo lo mantenía cautivo. ¿Podré dejar atrás mis inseguridades?, se preguntó. La lucha entre el deseo y el miedo se intensificó. Finalmente, en un momento de claridad, Cantinflas decidió dar un paso hacia adelante. La decisión no fue fácil. Su corazón latía con fuerza, y la pregunta seguía presente: ¿qué pasará si me rompen el corazón de nuevo? Pero en el fondo, sabía que no podía vivir en la sombra de sus miedos. La vida era demasiado corta para no arriesgarse. Con un profundo suspiro, se acercó a Irane. La luz de su belleza iluminaba su mundo oscuro. Quizás, solo quizás valga la pena intentarlo, pensó. La lucha no había terminado, pero había dado el primer paso hacia la posibilidad del amor. La esperanza brillaba en su interior, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió vivo. El sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Cantinflas, con su característico sombrero, miraba a Irane desde la distancia. Su corazón latía con fuerza. Había algo en ella que lo atraía, algo que lo hacía sentir vivo. Pero había un obstáculo: la madre de Irane. Cada vez que él se acercaba, la sombra de la madre se interponía. Era una figura imponente, con una mirada que podía congelar el tiempo. Irane, atrapada entre el amor y la lealtad familiar, se debatía en un mar de emociones. ¿Era el amor suficiente para desafiar a su madre? Cantinflas decidió que no se rendiría. Comenzó a enviarle flores, cada una con un mensaje que hablaba de su admiración. Las flores eran un símbolo de su amor, pero también de su desesperación. Irane las recibía con una mezcla de alegría y culpa. Cada pétalo era un recordatorio de lo que deseaba, pero también de lo que no podía tener. Las cenas que organizaba eran momentos mágicos. Cantinflas la llevaba a lugares escondidos, donde la risa y la complicidad llenaban el aire, pero siempre había un vacío. La madre de Irane estaba presente, aunque no físicamente. Su voz resonaba en la mente de Irane, recordándole que debía ser responsable, que debía cuidar de su familia. Una noche, mientras cenaban bajo un cielo estrellado, Cantinflas se atrevió a preguntar: ¿qué piensas de nosotros? La pregunta flotó en el aire, pesada y cargada de significado. Irane miró hacia abajo, sus manos temblando. La respuesta no era sencilla. Su corazón quería gritar que sí, que quería estar con él, pero su mente la mantenía cautiva. Mi madre, comenzó a decir, pero las palabras se ahogaron en su garganta. La presión de la expectativa familiar era abrumadora. ¿Cómo podía elegir entre el amor y la lealtad? Era un dilema que la consumía. Cantinflas, al ver su lucha interna, sintió una punzada de dolor. ¿Era egoísta por quererla solo para él? La cena continuó en silencio. Cada bocado se sentía como un ladrillo en el pecho de Irane. La risa que antes llenaba el espacio ahora se había desvanecido. Cantinflas, sintiendo la tensión, decidió cambiar de táctica. Comenzó a contar historias de su infancia, de sus sueños y de sus fracasos. Quería que Irane viera su vulnerabilidad, que entendiera que él también luchaba. Todos tenemos demonios, dijo, su voz suave pero firme, pero el amor puede ser nuestra salvación. Irane lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. La idea de que el amor pudiera ser una fuerza poderosa la intrigaba, pero ¿sería suficiente para desafiar a su madre? La noche avanzaba, y la atmósfera se tornaba más densa. Irane se sentía atrapada en una red de expectativas. La imagen de su madre, con su mirada severa, la perseguía. ¿Qué pasaría si decidía seguir su corazón? ¿Perdería a su madre para siempre? La culpa la consumía. Cantinflas, sintiendo su angustia, tomó su mano. No tienes que decidir ahora, dijo, solo quiero que sepas que estoy aquí. Esa simple declaración resonó en el corazón de Irane. Era un rayo de esperanza en medio de su tormenta interna. ¿Pero podría realmente permitirse amar? La noche terminó,
y Cantinflas la llevó a casa. El silencio entre ellos era ensordecedor. Irane sabía que debía enfrentar a su madre, pero el miedo la paralizaba. ¿Cómo podría explicarle que su amor por Cantinflas era real? La idea de decepcionarla la atormentaba. Al llegar a su casa, Irane se detuvo en la puerta. Miró a Cantinflas, quien la observaba con una mezcla de ternura y preocupación. ¿Qué harás?, preguntó él, su voz un susurro. Irane sintió que el mundo se detenía. La decisión que debía tomar era monumental. ¿Podría encontrar el valor para luchar por su amor? Mientras se despedían, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Es el amor suficiente para superar las barreras familiares? Irane sabía que la respuesta no sería fácil, pero en su corazón, una chispa de determinación comenzaba a encenderse. La lucha apenas comenzaba. Mario Arturo miraba por la ventana, el sol se ocultaba tras las montañas. La luz dorada iluminaba su rostro, pero no podía sentir su calidez. Su mente estaba atrapada en un torbellino de emociones. Su padre Cantinflas había sido su héroe, su guía, pero ahora, la idea de que se casara nuevamente lo llenaba de angustia. La lealtad familiar pesaba sobre sus hombros como una losa. ¿Cómo podía su padre buscar la felicidad cuando eso significaba traicionar la memoria de su madre? La imagen de ella, sonriente y amorosa, se proyectaba en su mente. Mario Arturo cerró los ojos, intentando ahogar el dolor que lo consumía. La tradición familiar era sagrada, un vínculo que no podía romperse. Pero ¿qué pasaba con el deseo de su padre? ¿Acaso no merecía ser feliz? La lucha interna se intensificaba. Mario Arturo sabía que su padre había pasado años en la sombra del duelo. La risa que solía llenar su hogar se había desvanecido. Ahora, Cantinflas hablaba de amor, de una nueva vida. Pero para Mario, eso era una traición. La voz de su padre resonaba en su mente, llena de esperanza pero también de un profundo anhelo. ¿Era egoísta querer que su padre permaneciera solo, o este era un acto de amor proteger la memoria de su madre? La noche cayó, y con ella, la soledad se hizo más palpable. Mario Arturo se sentó en el sofá, rodeado de recuerdos. Las fotografías familiares colgaban en la pared, cada una contaba una historia. Su madre con su risa contagiosa, su padre, siempre el payaso, siempre el héroe. Pero ahora, la risa se había apagado. La idea de una nueva mujer en la vida de su padre lo llenaba de celos y miedo. ¿Qué pasaría con su legado? Con su historia, la mente de Mario Arturo se debatía entre el amor y la lealtad. La felicidad de su padre era un concepto extraño. ¿Podía realmente ser feliz sin traicionar a su madre? La pregunta lo atormentaba. La tradición dictaba que el amor debía ser eterno, que la memoria debía ser honrada. Pero, ¿y si el amor también significaba dejar ir? ¿Y si su padre necesitaba seguir adelante para encontrar la paz? El reloj marcaba las horas, y cada tic-tac resonaba en su corazón. La presión aumentaba. Mario Arturo se sentía atrapado en un laberinto emocional. La voz de su padre, llena de esperanza, lo llamaba, pero él no podía responder. La culpa lo consumía. ¿Era un hijo desagradecido por querer que su padre permaneciera en la tristeza? ¿O este era un hijo leal que defendía la memoria de su madre? La tormenta de emociones estalló en su interior. Las lágrimas comenzaron a brotar, y con ellas, la claridad. Mario Arturo comprendió que el amor no era un concepto simple. No se trataba solo de la lealtad a la memoria de su madre, sino también de la comprensión de que su padre era un ser humano con necesidades. La vida continuaba, y el amor podía renacer en formas inesperadas. Se levantó del sofá, decidido. La lucha no había terminado, pero había encontrado un camino. La lealtad y el amor podían coexistir. No necesitaba elegir entre uno u otro. Podía apoyar a su padre en su búsqueda de felicidad, mientras honraba la memoria de su madre. La tradición no debía ser una prisión, sino un puente hacia el futuro. Mario Arturo se acercó a la ventana, observando cómo la noche se adueñaba del cielo. Las estrellas comenzaban a brillar, recordándole que incluso en la oscuridad había luz. La vida era un ciclo, y el amor, en todas sus formas, era parte de ese ciclo. Su padre merecía ser feliz, y él también merecía encontrar su propia paz. Con un suspiro profundo, Mario Arturo se sintió más ligero. La batalla interna había sido dura, pero había aprendido algo valioso. El amor no se mide por la ausencia, sino por la capacidad de dejar ir y permitir que otros encuentren su camino. La lealtad a su madre viviría en su corazón, mientras que su padre podría encontrar la felicidad que tanto merecía. La vida continuaba, y con ella la esperanza. La habitación estaba en penumbras. Irane se sentó en la esquina, rodeada de recuerdos. Las paredes parecían susurrar historias de un amor que nunca se concretó. Cantinflas, su amigo, su confidente, había partido. Su risa aún resonaba en su mente,
pero su ausencia era un eco doloroso. Cada objeto en la habitación le recordaba a él. La foto en la mesa, donde ambos sonreían, capturaba un instante de felicidad, pero ¿qué era la felicidad sin la valentía de expresarla? Irane se preguntaba si alguna vez había sido suficiente. ¿Por qué no le dijo lo que sentía? La culpa la consumía. El amor que nunca se expresó se convirtió en un peso, un secreto que la mantenía prisionera. Miró por la ventana. El cielo estaba nublado. Las nubes parecían reflejar su estado interno. La tormenta se avecinaba, pero no era solo el clima, era su corazón, agitado y lleno de dudas. Recordó las noches en las que se sentaban juntos, hablando de sueños y anhelos. Cantinflas siempre tenía una forma de hacerla reír, de hacer que el mundo pareciera menos pesado. Pero había algo más profundo en su conexión, un hilo invisible que los unía, pero que nunca se atrevieron a tocar. ¿Por qué? La pregunta la atormentaba. La vida había seguido su curso, pero Irán se sentía estancada. Cada día era un recordatorio de lo que pudo haber sido. La risa de Cantinflas se había apagado, y con ella, una parte de su alma. Se preguntaba si él había sentido lo mismo. Sí, en sus momentos de soledad, había anhelado lo que nunca se atrevió a buscar. La culpa se transformó en un monstruo que la acechaba. ¿Era egoísta por no haberle confesado su amor? ¿O este era un acto de amor protegerlo de sus propios sentimientos? La línea entre el amor y el miedo se desdibujaba. Irane se sentía atrapada en un laberinto emocional, sin salida. Las lágrimas comenzaron a brotar. Se limpió la cara con la mano, pero no podía borrar el dolor. La vida sin Cantinflas era como un escenario vacío, las risas se habían desvanecido, y el silencio era ensordecedor. Se preguntaba si él sabía cuánto lo había amado. Si en su corazón había un rincón reservado solo para ella. El reloj marcaba el paso del tiempo, pero para Irán, el tiempo se había detenido. Cada segundo era un recordatorio de su falta de acción. La vida es corta, pensó. ¿Por qué no se arriesgó? La pregunta la perseguía como una sombra. La vida sin amor es una vida incompleta. ¿Qué queda de un amor que nunca se expresó plenamente? Se levantó y caminó hacia el espejo. Miró su reflejo, buscando respuestas en sus propios ojos. La tristeza era palpable, pero también había una chispa de determinación. No podía seguir viviendo en la sombra de lo que pudo haber sido. Tenía que encontrar la manera de liberarse de este peso. Irane decidió que era hora de enfrentar su dolor. No podía cambiar el pasado, pero sí podía honrarlo. Se sentó nuevamente, esta vez con un cuaderno en mano. Comenzó a escribir. Las palabras fluyeron como un río desbordado. Cada frase era un grito de liberación. Cada palabra, un paso hacia la sanación. Escribir sobre su amor por Cantinflas era como desenterrar un tesoro escondido. Recordó sus risas, sus sueños compartidos y también sus miedos. La tinta se convirtió en su confidente. En cada línea, encontraba un poco de paz. La culpa comenzaba a desvanecerse, reemplazada por la aceptación. El amor no correspondido no era un fracaso, era una parte de su historia. Irane comprendió que el amor no siempre se expresa en palabras, a veces se manifiesta en recuerdos, en risas compartidas, en momentos que trascienden el tiempo. Y aunque Cantinflas ya no estaba, su amor seguía vivo en su corazón. La tormenta afuera estalló, la lluvia golpeaba las ventanas, pero Irane se sentía en calma. Había encontrado su voz. La relación entre ellos había sido un regalo, aunque breve. Y aunque el amor nunca se concretó, había dejado una huella imborrable en su vida. Irane cerró el cuaderno y sonrió. Había aprendido a vivir con su amor, a llevarlo consigo. La sombra ya no la asustaba. En su corazón, Cantinflas siempre tendría un lugar. Y así, con el alma un poco más ligera, se preparó para enfrentar el mundo. En un rincón olvidado de la memoria colectiva, Cantinflas y Irane se cruzaron en un mundo donde el amor era un juego de sombras. La risa de Cantinflas, siempre presente, ocultaba un abismo de soledad. Irane, con su belleza etérea, era un faro en la tormenta de su vida. Pero, ¿qué sucede cuando el amor se convierte en un laberinto de decisiones imposibles? Cantinflas, el rey de la comedia, se enfrentaba a un dilema. Su carrera despegaba, pero su corazón estaba dividido. Irane representaba todo lo que deseaba, pero también todo lo que temía. La presión de ser un ícono lo consumía. Debía elegir el amor o su legado. La pregunta lo atormentaba. Cada risa que provocaba en el escenario resonaba como un eco de su propia tristeza. La vida de Cantinflas era un escenario donde las luces brillaban intensamente, pero las sombras eran profundas. En cada actuación se disfrazaba de payaso, ocultando su verdadero yo. Irane, con su mirada penetrante, podía ver más allá de la fachada. Ella sabía que detrás de la risa había un hombre que luchaba con su propia identidad.
¿Era suficiente ser un ícono si no podía ser feliz en su vida personal? Mientras tanto, Irán enfrentaba sus propios demonios. La fama de Cantinflas la atraía, pero también la asustaba. ¿Podría amar a un hombre que pertenecía a todos? La idea de compartirlo con el mundo la llenaba de inseguridad. Cada vez que él subía al escenario, su corazón se llenaba de orgullo y miedo. ¿Era posible amar a alguien que era tan querido por todos, pero que a la vez se sentía tan solo? La tensión entre ellos crecía. Cantinflas se sentía atrapado entre su deber y su deseo. Irane, por su parte, luchaba con la idea de ser solo una parte de su vida, un personaje secundario en su historia. La presión de la fama se convertía en un monstruo que devoraba su relación. Cada encuentro se volvía un campo de batalla emocional. Las palabras no dichas pesaban más que las que se pronunciaban. Una noche bajo un cielo estrellado, Cantinflas tomó la decisión de abrir su corazón. Se sentaron juntos, rodeados de un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Él miró a Irane, sus ojos reflejaban la lucha interna que lo consumía. ¿Qué somos realmente?, preguntó, su voz temblando. Irane sintió un nudo en el estómago. La pregunta flotaba en el aire, pesada y dolorosa. El amor, en su forma más pura, debería ser liberador. Pero para ellos, era una prisión. Cantinflas se preguntaba si podría ser feliz sin renunciar a su carrera. Irane, por su parte, se cuestionaba si podría soportar la carga de ser la amante de un ícono. La lucha entre el amor y la ambición se intensificaba. Cada día que pasaba, la distancia entre ellos se hacía más palpable. La presión de la industria del cine también jugaba un papel crucial. Los rumores, las críticas, las expectativas. Cantinflas se sentía como un marioneta, movido por hilos invisibles. Irane, aunque amaba a Cantinflas, no podía evitar sentir que su amor estaba destinado a ser un sacrificio. ¿Podría ella ser la razón por la que él se detuviera? ¿O este vías Epores, por el contrario, sería su amor el que lo impulsara a alcanzar nuevas alturas? La noche se tornó oscura y la incertidumbre se apoderó de ellos. Cantinflas, con su humor característico, intentó aliviar la tensión, pero las risas se convirtieron en lágrimas. Irane, con su corazón desgarrado, se dio cuenta de que el amor no siempre es suficiente. A veces, el amor requiere sacrificios que nadie está dispuesto a hacer. La historia de Cantinflas y Irane es un recordatorio de que el amor puede ser complicado y a menudo inalcanzable. En un mundo donde la fama y el éxito parecen ser la respuesta a todas las preguntas, la verdadera felicidad puede estar escondida en los rincones más oscuros del corazón. Podrán encontrar el camino hacia la luz o se perderán en la oscuridad de sus propias decisiones. La respuesta a esta pregunta podría cambiarlo todo.